3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. El Señor de los Anillos. ¿Y a qué me voy a referir ahora? Me voy a referir someramente a Tolkien y su descubrimiento de Sir Thomas Malory en su juventud, y también al anónimo del Caballero Verde, pero principalmente a Thomas Malory. O sea, ¿vieron cuando Tolkien dice 9 para los hombres mortales condenados a morir? Toma 9 señores, 9 reyes, 9 señores, porque los 9 anillos no se los van a entregar a 9 don nadies, ni nis, a 9 reyes afrodescendientes de la Tierra Media. Se los van a entregar a 9 líderes, a 9 nobles. ¿Y dónde encuentro esta referencia? Releyendo, porque digo, yo he leído todo esto hace muchos años y a veces uno recuerda cosas y a veces las olvida, pero estaba haciendo una relectura porque estoy preparando mi tema sobre el rey Arturo, que justamente Tolkien escribió un libro sobre la caída de Arturo, un libro de poemas que fue editado después de su muerte, que incluso es anterior al Hobbit. Y bueno, miren por ejemplo en La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, un tipo que muere en la cárcel esperando la absolución, o sea la libertad de parte del rey, y el rey le chupó un huevo a Sir Thomas Malory, un culo roto, el rey de Inglaterra. Pero miren, por ejemplo en el prefacio de Caxton en la edición de 1485, Thomas Malory dice esto, ¿no? Después que hubo determinado y dado fin a diversas historias, aquí Thomas Malory habla de la muerte de Arturo en este prefacio, ¿no? De la muerte de Arturo justamente. Después que hubo determinado y dado fin a diversas historias, así de meditación como de hechos históricos y mundanos, de grandes conquistadores y príncipes, y también a ciertos libros de ejemplos y de doctrina, muchos nobles y diversos gentilhombres de este reino de Inglaterra vinieron a demandarme muchas y frecuentes veces cómo era que no había hecho e impreso la noble historia del Santo Grial y del más nombrado rey cristiano, primero y principal de los 3 mejores cristianos y dignos, el rey Arturo, el cual debería ser recordado entre nosotros, los ingleses, antes que ningún otro rey cristiano. Y miren esto ahora, pues es notoriamente sabido en el mundo universo que son 9 los dignos y mejores que ha habido nunca, que son a saber 3 paganos, 3 judíos y 3 cristianos. En cuanto a los paganos, vinieron antes de la encarnación de Cristo y se llamaban el primero Héctor de Troya, cuya historia nos ha llegado en verso y en prosa, el segundo Alejandro el Grande y el tercero Julio César, emperador de Roma, cuyas historias son bien conocidas y sabidas. En cuanto a los 3 judíos, vinieron también antes de la encarnación de nuestro Señor. De estos, el primero fue el duque Josué, que condujo a los hijos de Israel a la tierra de promisión, el segundo David, rey de Jerusalén, y el tercero Judas Macabeo. De estos 3 la Biblia refiere todas sus nobles historias y hechos, y desde dicha encarnación ha habido 3 nobles cristianos admitidos y puestos en el mundo universo entre los 9 mejores y dignos, de los que fue primero el noble Arturo, cuyos nobles hechos tengo propósito de escribir en este presente libro que aquí sigue. El segundo fue Carlomagno, o Carlos el Grande, del que se tiene historia en muchos lugares en francés y en inglés, y el tercero y último fue Godofredo de Bouillon, de cuyos hechos y vida he hecho yo un libro para el excelente príncipe rey del noble memoria, rey Eduardo IV, Sorete, que lo dejó preso igual. Dichos nobles gentilhombres me requirieron al punto que imprimiese la historia de dicho noble rey y conquistador rey Arturo y de sus caballeros, con la historia del Santo Grial y de la muerte y acabamiento de dicho Arturo, afirmando que debía imprimir antes sus hechos y nobles hazañas que los de Godofredo de Bouillon o de alguno de los otros 8, considerando que era hombre nacido de este reino y rey y emperador del mismo,
y que hay en francés diversos y muchos nobles libros de sus hechos y también de sus caballeros. Tampoco puedo estar leyendo absolutamente todo lo que existe, pero no había leído ninguna referencia, o no recuerdo haber leído alguna referencia en la que se comente que la coincidencia en que estos 9 nobles, que ese número 9, de 9 nobles humanos, de hombres, sea el mismo que considera Thomas Malory como los 9 nobles guerreros o los 9 reyes más importantes de la historia. A mí me suena justamente que Tolkien le hace un homenaje a Thomas Malory, al que admiraba. La muerte de Arturo y El Caballero Verde fueron 2 de sus libros de cabecera, en los cuales se basa para escribir La caída de Arturo, o sea, esos poemas que fueron publicados después de su muerte. Y justamente a mí me resultó muy como obvio que Tolkien toma a estos 9 de Malory y los transforma en los 9 hombres que reciben los anillos no de poder, de Sauron. La verdad que hay un montón de cosas que cuando uno va leyendo cosas aleatorias, o sea, aleatorias, pero que están relacionadas con el tema, como por ejemplo en este caso están relacionadas con mi futuro video, espero que cercano, porque hay mucha bibliografía que tengo que consultar todavía. O sea, por ejemplo, El Caballero Verde lo leí hace muchísimo, pero muchísimos años, y no tengo prácticamente recuerdo de él. Tendría que releerlo. Lo mismo que La muerte de Arturo de Thomas Malory, lo leí a 20 años. Básicamente es un libro que habla de hechos, que habla de una historia de la Inglaterra medieval, donde Thomas Malory muestra la épica de la vida de Arturo y de su muerte, obviamente, ¿no? De manos de Mordred. Que aparte, justamente, basado en este libro, está la película Excalibur. O sea, Excalibur, de John Boorman, toma como base de su historia la muerte de Arturo de Thomas Malory. Es más, lo dice al principio y lo dice al final de la película. Y la verdad que si yo no quiero releer el libro, porque cuando vi tantas veces Excalibur, la vi tantas veces, se me mezcla con el libro y no sé qué parte es la versión de Boorman y qué parte es la versión de Malory. También hay muchos, por ejemplo, para el video sobre el rey Arturo, hay mucha cosa. Por ejemplo, hay una película con Whoopi Goldberg que es un yankee en la corte del rey Arturo, que le hicieron 500 versiones, que yo no las voy a tomar en cuenta, porque la verdad que son guarangadas, pero sí voy a tomar en cuenta posiblemente la de Whoopi Goldberg, porque no puede ser, no puede ser. Y hay alguna cosa woke también, pero bueno, el Caballero Verde es bastante woke en cierto aspecto, porque yo le reconozco que el Caballero Verde de los A24, que la dirige y la escribe David Lowery, que está basado en el de Gawain Poet, dicen acá, pero es el Caballero Verde. A mí Dev Patel me cae muy bien, le soy sincero, me cae bien Dev Patel, pero no pega como Sir Gawain. No era Sir Gandhi, ¿entienden? No tiene, es un hindú el tipo, o sea, no está bien, ¿y saben por qué no está bien? No porque sea hindú, no porque al final uno lo pueden catalogar de racista, pero no es ser racista, porque a mí los hindúes me caen bárbaros. Todos me caen bárbaros. Cualquier persona inteligente, culta y sensible y buena de cualquier raza me cae bárbaro. No me importa de qué raza y qué elección sexual puedan tener. A mí me cae bien la gente que es buena, que tiene buen corazón, que es inteligente, que tiene mis mismos gustos, y que es sensible. A mí ese tipo de gente me cae bien. A mí lo que me molesta son las agendas, porque son cuestiones que vienen desde arriba, desde un gobierno corrupto, que es un imperio romano en decadencia, que la diferencia que hay con Roma es que Roma no tenía misiles nucleares.
y no nos puede arrastrar a toda la extinción. Roma no nos iba a arrastrar a toda la extinción, capaz que con una peste, porque la única arma que podían tener los romanos era una bomba biológica, era llevar gente apestada sacada de un lugar y pues, tirada en el otro. O sea, pero más que eso no podían hacer. Y no había aviones y no se comunicaban los continentes como ahora, entonces para llegar una peste de un lado a otro era prácticamente, era más que todo centralizado, como pasó con la peste negra. Se centralizaban en regiones. Pero en este caso, volviendo al Caballero Verde, ¿no? y a justamente al Rey Arturo y todo lo demás, a mí me parece, el Caballero Verde me pareció lenta, pero me pareció igual de lenta. El David Lowery para mí es un tipo lento, es aburrido. Por ejemplo, Historia de Fantasma, me pareció un bodrio. Está un tipo con una sábana parado así toda la película y pasan las cosas alrededor de él. Y uno no tiene empatía con una sábana. Me hubieran puesto un colchón que fuera ortopédico. No, pero en serio, uno no puede tener empatía con un tipo dentro de una sábana. O sea, si él quiso producir empatía, no lo logró. O sea, y aparte, la historia no tenía sentido, era aburrida. Digo, la verdad, y el Caballero Verde, bueno, el tipo da un paso más allá, ¿no? Digo, aparte pone a la Vikander, que es una muy buena actriz. O sea, a mí me cae muy bien Alicia Vikander. Me pareció una buena Tomb Raider. La verdad que no quedó opacada por Angelina Jolie. Es más, me pareció más Tomb Raider que Angelina Jolie, que era demasiado Angelina Jolie. Ojo, me encantó Angelina Jolie cuando hizo Tomb Raider. Pero era demasiado... digo, y la Vikander pilotea el papel de una manera que se parece más a los juegos nuevos de Tomb Raider. Pero en este caso, Dev Patel, digo, no da el perfil. Es un muy buen actor, pero no da el perfil. Porque a mí no me convenció ya cuando arranca un hindú haciendo Sir Gawain, yo ya no me convenció el papel. No es Star Wars, ¿entienden? Que pueden meter cualquier cosa dentro de Star Wars. A mí en Obi-Wan la afrodescendiente con cabeza de poroto no la soportaba porque me parecía que sobreactuaba y tenía que ser más mala que una blanca. O sea, era como que tenía una presión arriba. Pero ya tuvimos a Lando Calrissian en el Imperio Contraataca. O sea, no hay un tema de afrodescendientes o no. Sí me pareció un bolazo Rogue One, que había Shaolin, Robot Cowboy. Rogue One a mí también me pareció un despropósito. ¿Por qué? Porque no es Star Wars. Porque por más que le metieran cosas a Star Wars y a Leia de goma, una Leia de goma y a un Peter Cushing de goma, tenía cosas que no... Tenía varios elementos que eran completamente por fuera de lo que era Star Wars. Metieron unos Shaolin, ¿dónde salieron? ¿Que había un Tíbet ahí en una galaxia muy lejana? Una galaxia muy lejana, pero no tan lejana del Tíbet. Después, bueno, el Shaolin con el chino grandote, con con la minigun que lo acompaña. Después el Robot Cowboy ese, bueno, eso ya es más de Star Wars, pero yo que sé, para mí me pareció afanado de una película de la década de los 70, después que yo lo mencioné en un episodio anterior. Y después lo peor que tuvo Star Wars, el final, donde todos mueren los héroes. No, nunca mueren todos los héroes en Star Wars. Ya está, eso no es Star Wars. Mueren todos los héroes al final, no es Star Wars. Es cualquier cosa menos Star Wars. Por eso esta serie que sacaron tipo spin-off de Rogue One, para mí yo ni me interesó verla porque para mí no es Star Wars. Que se llama, no sé, Congo, Chombo, Momocho. Bueno, y lo mismo pasa con el Caballero Verde. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a Tolkien. Para mí, posiblemente Tolkien homenajea a Sir Thomas Malory, tomando a los 9 nobles que Sir Thomas Malory considera como más importante de la historia, y él toma al Rey Arturo, por ejemplo, y Tolkien los toma el número de esos 9 para darle los anillos de Sauron. Pero quizás ahí Tolkien, que tenía una visión bastante pesimista de la raza humana, que incluso en un video anterior también leí algunas cartas de él, donde la visión de él era absolutamente pesimista, o sea, siempre tenía
como que el mal al final es vencido porque siempre va a brotar el bien. Pero era pesimista. O sea, la guerra, todo lo que estaba viviendo él, lo había hecho una persona bastante pesimista en ese nivel. Y él lo que quiso quizás decir, que todos estos nobles, todos estos hombres superiores, estos héroes, podían de todas maneras ser corrompidos por el anillo único y obviamente por Sauron, por un Sauron, por un líder de ese tipo y por medio de la magia. Porque cada uno de los humanos tiene sus ambiciones y tiene sus fallas y tiene sus debilidades, y el anillo explotaba esas cosas. Entonces lo que quizás Tolkien le está diciendo a Thomas Malory en la distancia fue: tanto como el rey al que le rezaste y le pediste que te liberara y le dedicaste libros y no te liberó y te dejó morir en la cárcel, tanto como él pueden ser factibles de cometer errores y de caer en la oscuridad todos estos reyes y estos nobles que vos mencionas en La muerte de Arturo. Entonces digo, es interesante justamente ver cómo los escritores toman y homenajean, ¿no? Porque esto no es un plagio, él en ningún momento tomó a todos esos reyes con sus nombres, no, directamente tomó el número, los 9 anillos para los hombres, para los 9 obviamente que de los representantes de los hombres que podían recibir esos anillos. Entonces digo, aquí tenemos que Tolkien y todos hemos tomado de partes de la historia o de otros escritores alguna cosa, como por ejemplo los que escribimos sobre los mitos de Chulú, que yo tengo algunos relatos de los mitos de Chulú y alguna novela corta, porque justamente admiramos a un tipo como Lovecraft, algo que no hace Guillermo del Toro, obviamente, si no hubiera hecho la mierda que hizo, pero sí Tolkien, porque Tolkien engrandeció esos 9, a pesar de que los mandó al abismo y los transformó en Nazgûl. Los engrandeció por recordar ese número 9, que aparte es un número mágico, es 3 veces 3, en numerología y todo eso demás, digo. Pero bueno, él lo que hizo fue homenajearlo, y el que se diera cuenta, yo me di cuenta. No sé si otro se habrá dado cuenta, capaz que sí, pero uno no puede estar atento de lo que dicen todos los demás. Y menos lo que son profesores y eso, a mí la verdad me aburre. El único profesor que no me aburrió fue el profesor Tolkien. Bueno, se terminó este video, espero que les haya servido de algo. Es una especie de preámbulo de lo que voy a hacer más adelante, que ya les digo, es un poco tedioso porque hay mucha cosa y tengo que resumir todo en menos de una hora. O sea, voy a leer un montón de horas para resumirlo en una o menos. 12 años.